te voy a contar algo que me cambió la vida en menos de una semana. No por exagerar, no por dramatizar, es que de verdad fue así. Todo empezó con una llamada. Y no una cualquiera, sino una que claramente no era para mí. Era un miércoles cualquiera, eran las 8:00 de la tarde. Yo había salido antes del trabajo porque se me rompió la persiana del dormitorio y quería arreglarla antes de que anocheciera. Entré a casa como siempre, con esa rutina estúpida de dejar las llaves en el cuenco de cerámica, saludar al gato, que ni caso me hace, y subir directo al dormitorio. Laura, mi mujer, estaba en la ducha. Lo sé porque escuchaba la música en el altavoz ese que se lleva al baño. Todo normal hasta ahí. Pero entonces, su móvil, que estaba encima de la cómoda, empezó a sonar. Nada raro, hasta que veo el nombre que aparece en la pantalla, Carlos, Panadería. Yo conozco a Carlos. Es el del barrio, el que tiene esa panadería vieja en la esquina de la calle San Vicente. Pero Laura no le llama así. Ella siempre le dice el panadero o Carlos, el de la empanada. Nunca había guardado su número. Y lo que me pareció raro no fue solo el nombre, sino que estuviera llamando a las 8:15 de la tarde. Lo dejé sonar. No soy de los que miran los móviles ajenos. Pero el tema es que volvió a llamar, 3 veces más. Y en la tercera, sin pensarlo demasiado, te juro que no fue por cotillear, fue puro instinto, contesté. No dije nada, solo descolgué y me quedé en silencio. Al otro lado, silencio también. Hasta que escucho una voz de hombre, joven, algo nerviosa. Laura. ¿Estás sola? Tío. Te lo juro. Me quedé congelado. No dije nada. No colgué. Solo me quedé ahí, con el móvil pegado al oído, el corazón latiéndome como si acabara de correr desde la playa hasta casa. La ducha seguía sonando en el baño. Laura, ajena a todo, tarareando como si el mundo no estuviera derrumbándose justo al lado. La voz siguió. Bueno, mira, lo del sábado, no puedo quitarme de la cabeza cómo te veías, joder, y lo que me dijiste después, no sé, solo quería saber si lo pensabas de verdad. Porque si es así. Colgué. Ni sé por qué. Ni sé cómo. Me temblaban las manos. No era un mensaje. No era una suposición. Era un tío hablando con mi mujer como si fueran algo. O peor. Como si ya hubieran sido algo. Me senté al borde de la cama, el móvil todavía caliente en la mano. No sentía rabia, no todavía. Sentía confusión, como si no entendiera bien qué acababa de pasar. Pero lo entendía. Y eso fue lo que más dolió. Ella salió del baño 5 minutos después, envuelta en su albornoz azul, el pelo goteando, sonriendo como si nada. Se secaba el cuello con la toalla mientras me decía: ¿has arreglado la persiana ya o sigues con las excusas? Y yo, tío, yo solo la miré. No dije nada. Porque por dentro, ya me estaba rompiendo. No por la llamada. Sino porque en el fondo, algo dentro de mí ya sabía. Sabía que no era la primera vez. Sabía que mi mujer tenía una vida que no compartía conmigo. Y que yo estaba a punto de descubrir hasta qué punto me habían tomado por idiota. El jueves me levanté antes de que sonara el despertador, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no había dormido ni una mierda. Me quedé toda la noche mirando el techo, repasando esa llamada una y otra vez, intentando convencerme de que no podía ser lo que parecía, que quizás era un malentendido, que tal vez el tío se había confundido, o que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. No había margen de error. Ese no puedo quitarme de la cabeza como te veías no se lo dice alguien a una amiga, y menos si le pregunta si está sola antes de hablar. Me duché en silencio, sin cruzar palabra con Laura, que seguía dormida.
Me vestí como siempre, desayuné un café frío y salí de casa con el estómago revuelto. Todo me molestaba, desde la forma en que me rozaban los calcetines hasta la lentitud del ascensor. Bajé las escaleras a pie solo para no cruzarme con nadie. Iba a trabajar, sí, pero no estaba ahí. Estaba en otro sitio, en mi cabeza, haciéndome preguntas estúpidas: ¿quién era ese tío de verdad? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Si había sido solo una vez o si llevaban meses? Me martilleaba la idea de que mientras yo estaba trabajando, arreglando enchufes y metido entre cuadros eléctricos, ella andaba por ahí diciendo cosas como lo del sábado. ¿Qué sábado? ¿El pasado? Ese día que dijo que tenía una cena de antiguos alumnos en Sagunto y que volvería tarde. Me acordé de que llegó a casa pasada la 1 de la madrugada, que olía a perfume fuerte, no el suyo, y que se metió a la cama sin decir ni una palabra. Yo estaba medio dormido, o fingiendo estarlo, pero ahora todo me cuadraba de una forma asquerosa. Ese día en el curro no hice nada. Literal. Me senté frente a la furgoneta, con el parte de trabajo en la mano, mirando la hoja sin leerla. Mis compañeros pasaban, saludaban, y yo asentía como si les hubiera oído. A eso de las 10, salí a la calle y encendí un cigarro, aunque había dejado de fumar hacía más de un año. Me dio igual. No sentí nada, ni alivio, ni culpa, ni ansiedad. Solo quería llenar el silencio. Ahí fue cuando decidí que tenía que hacer algo. No me valía con sospechar. No quería vivir con la duda, ni estar todo el día imaginando cosas que quizás no eran. Así que tomé una decisión clara: iba a encontrar pruebas. No para montarle una escena de celos ni para dar pena en casa de mis padres, sino porque necesitaba saberlo con hechos, con algo tangible que me dijera, sin posibilidad de error, que mi mujer me había estado engañando con otro. Lo peor no era imaginarla con otro hombre. Lo peor era pensar que me mentía cada día a la cara, que compartía la cama conmigo mientras pensaba en él, o que me decía te quiero por costumbre mientras le escribía a escondidas desde el baño. Esa noche no dije nada. Fui igual que siempre, me comporté normal, y hasta hablé del trabajo y de la factura de la luz como si no tuviera un incendio dentro. Ella, por su parte, parecía estar de buen humor. Cocinó pasta, puso una peli, y hasta me hizo una broma sobre mi manía de dejar los calcetines por toda la casa. Yo sonreí, como un imbécil, pero no sentía nada. Me parecía estar viendo una obra de teatro donde ella era la actriz principal y yo solo el tipo que barre el escenario al final. No tenía sentido discutir ni mostrarle que sospechaba algo. Eso solo serviría para que se pusiera a la defensiva, para que borrara cosas o se volviera más cuidadosa. Así que dejé que siguiera pensando que todo estaba bien. Esa noche, cuando se quedó dormida, le tomé el móvil con cuidado y le hice unas fotos al registro de llamadas. Ya no me preocupaba tanto lo del tal Carlos, panadería, sino ver si ese número había vuelto a aparecer. No estaba. Ni en llamadas recientes ni en WhatsApp. Pero yo no soy idiota, y sabía que si algo había pasado, no iba a dejar rastro tan fácilmente. El viernes por la tarde, cuando salió de casa diciendo que iba a ver a su amiga Carmen para tomar un café, decidí seguirla. Me sentí un imbécil haciéndolo, como si fuera un viejo paranoico de película barata, pero necesitaba hacerlo. Me subí al coche 5 minutos después y tomé la ruta que normalmente hacía ella hacia el centro. Esperé. No tenía idea de a dónde iba, pero tenía la sospecha de que esa historia de ver a Carmen era tan falsa como su sonrisa de las últimas semanas. La vi entrar en un portal que no conocía. Un edificio viejo, de 3 plantas, sin portero automático. No era un café, ni un restaurante, ni la casa de su amiga. Me quedé en el coche, viendo el reloj pasar, viendo a la gente ir y venir, y sintiéndome cada vez más ridículo. A la 1:15, volvió a salir. No llevaba bolsas,
no parecía haber estado en ningún sitio donde se compra algo o se come algo. Solo salió, se abrochó la chaqueta, se arregló el pelo en el reflejo del escaparate de al lado y caminó hacia su coche. La seguí de vuelta a casa, sin que me viera, y cuando entró en el portal, me fui a dar una vuelta para calmarme. Esa noche no dormí. Ella sí, profundamente, como si no hubiera hecho nada fuera de lo normal. Yo no. Yo estuve despierto repasando cada gesto, cada mirada, cada conversación de las últimas semanas. Ya no eran suposiciones, ya no era una llamada extraña o un presentimiento. Ahora sabía que me mentía. Que me decía una cosa y hacía otra. Que se veía con alguien, no sabía con quién ni desde cuándo, pero lo estaba haciendo. Y lo peor era no poder preguntarle directamente, porque no quería que se escondiera, quería pillarla, mirarla a los ojos y decirle ya sé lo que haces con pruebas, con seguridad, con fuerza. El sábado me levanté temprano, me hice un café y le dije que iba a ver a mi hermano a Torrent. Ella asintió y siguió en la cama. No preguntó nada. No se ofreció a acompañarme. No le importó. Lo que hice fue volver a ese edificio. Esperé en el coche, cámara en mano. A eso de las 12, apareció. Esta vez, no iba sola. Iba con un tío, alto, más joven que yo, con chaqueta de cuero y esa manera de andar chulesca que me revienta. No se dieron la mano ni se besaron en la calle, pero entraron juntos al edificio. Y ahí, tío, ahí lo supe. Me agarré al volante con fuerza. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, con el corazón en el estómago y el pecho vacío, pensando en que mi mujer, la persona con la que había compartido 10 años de mi vida, había cruzado una línea de la que ya no se vuelve. El domingo me desperté con una sensación de presión en el pecho que no sabría describirte de otra manera que diciendo que era como estar atrapado en un espacio pequeño sin ventanas, un sitio donde sabes que tarde o temprano te vas a asfixiar si no haces algo al respecto. Había dejado pasar el sábado entero sin decir nada porque necesitaba pensar con calma, algo que no me salía natural en ese momento. Tenía la cabeza cargada, pero también una claridad que nunca había tenido. Ya no eran sospechas, ni intuiciones, ni interpretaciones apresuradas. Había visto a mi mujer entrar a un edificio con un hombre que no conocía, había visto su forma de caminar a su lado, la confianza con la que se movían juntos, la seguridad con la que entraron sin mirar alrededor como quien está acostumbrado a repetir esa rutina. Me pasé toda la noche del sábado dando vueltas, mirando el techo, recordando pequeños detalles que en su momento no significaron nada pero que ahora cobraban un sentido claro, como la ropa nueva que se había comprado sin motivo, la forma en que se maquillaba últimamente para salir, la facilidad con la que decía que necesitaba tiempo para ella, y sobre todo ese cambio repentino de actitud hacia mí, como si estuviera quitándome de su vida poco a poco para no sentir remordimientos. Esa mañana, mientras calentaba el café en la cocina, tomé una decisión que sabía que cambiaría todo. No podía seguir esperando, ni acumulando pruebas como si fuera un detective sin experiencia. No quería convertir esto en un proceso interminable. Era el momento de confrontarla directamente. No con suposiciones, sino con lo que había visto. Y aunque mi intención inicial era hacerlo con calma, sabía que no sería una conversación tranquila, porque tenía demasiadas cosas atravesadas en la garganta como para fingir que podía ser racional. Laura salió del dormitorio tarde, en pijama, con el pelo recogido de mala manera, como si hubiera dormido sin preocuparse por nada. Se sentó en la mesa y me preguntó si había café, y en ese instante me di cuenta de lo mucho que me molestaba su normalidad, esa forma de actuar como si no estuviera escondiendo nada, como si no hubiera pasado la tarde del día anterior con un hombre en un piso al que nunca me había mencionado. Le puse el café delante sin decir nada, y mientras removía el azúcar, respiré hondo, intentando mantenerme firme. Le dije que necesitábamos hablar. Ella levantó la vista,
algo sorprendida por mi tono, y me preguntó qué pasaba. No quería alargar la antesala ni darle oportunidad de salir corriendo del tema, así que solté lo que llevaba guardado. Ayer te seguí, y vi dónde entraste y con quién ibas. Ella tardó unos segundos en reaccionar, como si necesitara procesar exactamente el significado de mis palabras, y luego apartó la cucharilla con un gesto torpe. Me pidió que repitiera lo que había dicho, y se lo repetí, detallando la hora, el lugar y la descripción del hombre. Fue automático observar cómo cambiaba su expresión, porque no fue la típica reacción de sorpresa sincera. Fue la reacción de alguien que intenta calcular qué decir para minimizar el daño. Me dijo que no sabía de qué hablaba, que quizás había confundido a la persona, que no tenía sentido lo que decía porque ella había estado con Carmen toda la tarde. Yo respondí que eso era mentira y que podía describir perfectamente al hombre que iba con ella, el edificio al que entraron, e incluso la forma en que él la acompañó sujetándole la puerta. Ella intentó sostener la mirada unos segundos, pero al final la apartó. Me dijo que no tenía derecho a seguirla, que estaba invadiendo su intimidad y comportándome de una manera obsesiva y controladora. Eso me encendió por dentro, porque era evidente que estaba intentando convertir la situación en algo que yo había provocado, cuando no era así. Le dije que no desviara el tema, que estábamos hablando de su comportamiento, no del mío. Insistió en que no había hecho nada malo y que estaba exagerando, que estaba distorsionando la realidad porque últimamente me notaba inseguro. Cuando vi que intentaba girar la conversación hacia un terreno donde ella pudiera salirse por la tangente, me levanté de la silla y le pedí que dejara de mentir. No grité, pero mi voz sí subió lo suficiente como para que ella entendiera que ya no estaba dispuesto a tolerar evasivas. Le dije, te estoy hablando de lo que vi con mis propios ojos, así que no me vengas con historias. Quiero saber quién es ese hombre y qué estás haciendo con él. Ella se levantó también, visiblemente nerviosa, y me dijo que no iba a permitir que la tratara así, que no pensaba responder a mis preguntas si seguía con ese tono. Yo le dije que respondiera con el tono que quisiera, pero que respondiera. Hubo un silencio largo, uno en el que ella respiraba con rapidez y yo intentaba contener la rabia para no empezar a gritar como un idiota. Finalmente dijo que era un compañero del instituto, que había tenido una tarde complicada y habían quedado para hablar, que no me lo había dicho porque sabía que yo no lo entendería. Le pedí su nombre y se negó. Le pedí que me explicara por qué habían entrado juntos en un piso y se limitó a decir que necesitaba privacidad para hablar de ciertos asuntos. Esa respuesta me pareció tan absurda que casi me reí, pero no podía permitirme esa salida. Le dije que dejara de tratarme como si fuera un ingenuo. Ella tensó la mandíbula y dijo que estaba cansada de mis insinuaciones y de mi desconfianza, que si seguía así no veía sentido en seguir juntos. Esa frase me tocó un punto que no sabía que existía, porque de repente me di cuenta de que ella ya debía haber pensado en esa posibilidad, y no como una amenaza, sino como una salida real. Me acerqué a ella y le dije que si no tenía nada que ocultar, podía decirme la verdad. Ella respondió que no era tan simple, que había cosas que yo no entendería. Me dio tanta rabia escuchar eso, porque era una forma de situarse moralmente por encima, como si fuera más madura o más profunda que yo. Le dije que dejara de hablarme como si yo fuera un crío y que me dijera si estaba acostándose con él. En cuanto terminé la frase, algo cambió en su cara. No negó nada. Se quedó quieta, como si estuviera pensando si valía la pena seguir mintiendo. Ese segundo de silencio fue suficiente para darme la respuesta que no quería. Cuando vio en mi cara que lo había entendido, intentó acercarse para calmarme. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que no había pasado nada físico, que solo estaba confundida, que necesitaba hablar con alguien que la escuchara de verdad porque yo últimamente estaba distante. Esa última frase me indignó tanto que di un paso hacia atrás para no levantar la voz. Le dije que no tenía derecho a justificar sus decisiones echándome la culpa.
Ella replicó que yo ya no era el mismo de antes, que me había vuelto frío y que muchas veces parecía que ya no me necesitaba. Le respondí que yo había cambiado porque había notado su distancia mucho antes de saber la verdad, que había intentado acercarme a ella, pero ella no me había dejado. La conversación empezó a subir de tono, con reproches de un lado y del otro, pero la realidad era que en ese punto la discusión ya no tenía vuelta atrás. Ella acabó admitiendo, a medias, que llevaba un tiempo hablando con ese hombre, que se habían visto varias veces, que eran encuentros para desahogarse, así lo dijo, y que no entendía por qué eso tenía que ser un problema si no había ido más allá. Le dije que el simple hecho de esconderlo ya era suficiente para considerar que había cruzado un límite. Ella insistía en que no había habido nada físico, aunque cada vez que lo repetía sonaba más débil, más forzado. Terminé diciéndole que si quería que yo creyera algo, tenía que demostrarlo, porque su palabra ya no valía nada para mí. Ella se enfadó y me dijo que estaba actuando como un controlador, que prefería separarse antes que vivir sometida a interrogatorios. Le dije que no iba a someter a nadie, que lo único que quería era la verdad, y que si su respuesta final era que no iba a contar nada más, entonces quedaba claro lo que estaba pasando. Se quedó callada, respirando de forma rápida, con los ojos húmedos, pero no lloró, y ese detalle también me dolió porque en otro tiempo habría llorado por cualquier discusión pequeña. Esta vez no. Esta vez estaba fría, firme, casi desafiante, como si la verdad fuera algo que solo ella podía manejar. Entendí entonces que ya no había margen para arreglar nada. Ella se fue al dormitorio, cerró la puerta sin dar un portazo, simplemente la cerró, como quien termina una conversación que no piensa retomar. Yo me quedé en la cocina quieto, con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo que algo dentro se me había roto definitivamente. No grité, no lloré, no tiré nada. Simplemente me quedé allí pensando que ya no había vuelta atrás. Cuando salí de la cocina después de la discusión del domingo, todavía escuchaba el ruido leve de sus pasos dentro del dormitorio, no porque estuviera haciendo algo en particular, sino porque caminaba de un lado a otro como alguien que intenta ordenar ideas que ya no tienen salida. Me encerré en el salón, sin ganas de encender la tele ni de poner música, porque cualquier distracción me parecía una pérdida de tiempo cuando tenía la cabeza llena de cosas que necesitaba resolver. No me temblaban las manos ni el cuerpo, pero tenía una sensación de alerta que me mantenía completamente despierto, una sensación que nunca había experimentado con esa intensidad. Sabía que lo que ocurriera a partir de ese día iba a decidir no solo el futuro del matrimonio, sino el mío propio. La pregunta no era si Laura había hecho algo inaceptable, porque eso estaba claro, sino qué iba a hacer yo con esa información, cómo iba a protegerme, cómo iba a dejar claro que no me quedaría sentado esperando su versión idealizada de una reconciliación que ya no tenía sentido. Me senté en el sofá con el móvil en la mano y abrí la conversación con mi amigo Marcos. No le iba a contar nada todavía porque necesitaba mantener la situación en secreto hasta decidir qué hacer, pero me tranquilizaba saber que alguien conocía bien mi forma de pensar y que, cuando llegara el momento, podría apoyarme en él. No escribí nada, solo abrí el chat y lo volví a cerrar, porque tenía claro que hablar antes de tiempo sería un error. La primera idea que se me vino a la cabeza fue buscar asesoramiento legal. Sin lloriqueos, sin dramatismo, sin contar la historia completa, solo saber dónde estaba parado si decidía separarme. Busqué en internet varios despachos que trabajaban con temas matrimoniales en Valencia y anoté 2 números. No quería llamar aún, pero necesitaba tenerlos en la lista para cuando las cosas se descontrolaran, porque tenía claro que se iban a descontrolar tarde o temprano. Después de esa primera fase, empecé a pensar en cómo actuar con Laura dentro de la casa. No quería un escándalo. No quería gritos. No quería reproches continuos. Eso solo serviría para darle motivos para hacerse la víctima y para complicar todo lo que tenía que gestionar en los próximos días. Lo que necesitaba era frialdad,
distancia, mantenerla descolocada sin necesidad de insultos ni humillaciones gratuitas. Me levanté y empecé a ordenar los documentos que tenía guardados en la estantería del salón. Facturas, contratos, pólizas, extractos del banco, todo. No buscaba nada en particular, simplemente quería saber exactamente qué dependía de quién, cuánto pagaba yo, cuánto pagaba ella, que estaba a nombre de los dos y que podía mover sin su permiso. Me di cuenta de que casi todas las facturas estaban cargadas a mi cuenta, incluido el alquiler, porque cuando nos mudamos yo ganaba más dinero y lo asumí sin darle demasiada importancia. En ese momento esa decisión me resultó idiota. Me quedé un rato mirando la hoja del banco pensando en lo cómodo que había sido para ella tener todo cubierto y al mismo tiempo usar su libertad de una forma que ni siquiera había sido capaz de justificar. Bajé a la calle a despejarme, pero la cabeza me seguía funcionando igual, así que me metí en el coche y conduje sin rumbo, solo para estar en movimiento. Acabé aparcado en la zona del puerto, dentro del coche, mirando cómo pasaba la gente sin pensar en sus problemas. Allí, en ese silencio tenso que tenía dentro, decidí que no iba a hablar con ella durante el resto del día. Necesitaba que entendiera que la discusión de la mañana no era una pataleta, sino el inicio de una situación seria. No iba a pedir explicación adicional ni iba a pedir disculpas por haberla seguido. No iba a darle argumentos con los que dar la vuelta al asunto. Así que me quedé en el coche hasta que oscureció, pensando en la conversación que tendría que tener con ella tarde o temprano, pero también pensando en que esa conversación debía darse en mis términos. Cuando volví a casa eran casi las 11. Laura estaba sentada en el sofá con una manta encima, viendo una serie. No me miró cuando entré, y yo tampoco hice el gesto de saludarla. Caminé hacia la cocina y saqué algo de la nevera sin decir nada. Ella me llamó por mi nombre, pero yo respondí con un simple dime. Me preguntó si íbamos a hablar de lo que había pasado por la mañana. Le contesté que no tenía nada más que decir. Se quedó mirando la pantalla un momento, como fingiendo que le daba igual, pero se notaba que estaba incómoda. Se levantó y vino hacia la cocina, intentando suavizar el ambiente. Me dijo que quizá habíamos exagerado ambos, que podríamos sentarnos a aclarar las cosas sin atacarnos. Le respondí que no tenía intención de discutir porque no confiaba en lo que pudiera decir. No levanté la voz en ningún momento, pero supe por su expresión que la frase le había hecho daño, o al menos había tocado algo que ella no esperaba. Me dijo que yo también había cometido errores en la relación, que últimamente estaba distante, que había cosas que ella necesitaba y que yo no estaba dando. Le interrumpí diciendo que cualquier problema en una pareja se expresa con palabras, no escondiéndose en pisos ajenos con hombres desconocidos. Ella dijo que no había sido así, que estaba sacando las cosas de contexto, pero no le contesté. Me serví un vaso de agua, lo apoyé en la encimera y me quedé en silencio. Ella insistió en hablar, pero yo no moví un músculo, y eso la puso más nerviosa de lo que esperaba. Me dijo que ese silencio solo empeoraba la situación y que parecíamos dos extraños. Le contesté que no era culpa mía si se sentía así, porque yo no había sido quien había creado la distancia. Ella respondió con un no puedes culparme de todo, y yo dije que no lo estaba haciendo, solo estaba dejando claro que no iba a jugar a su versión de los hechos. Se quedó quieta unos segundos, respirando con rapidez, y luego dijo algo que me dejó aún más claro el tipo de persona en la que se había convertido: si seguimos así no tiene sentido que estemos juntos. Esa frase no la dijo enfadada, sino como quien expone una conclusión lógica. Le respondí que eso ya lo sabía y que si quería hablar de separarnos, lo haríamos cuando yo lo considerara. Se ofendió. Me dijo que no podía decidirlo yo solo y que ella también tenía voz. Le dije que sí, pero que la conversación sería después de que yo tuviera claro todo lo que necesitaba saber. Se fue al dormitorio dando pasos rápidos, como si quisiera que se escuchara su enfado, y cerró la puerta de forma seca.
Yo volví al salón, me senté en el sofá y me quedé ahí más de una hora pensando en la frase que había dicho. No tiene sentido que estemos juntos. Me sorprendió lo poco que me afectó. En otro momento habríamos tenido una discusión extensa, pero ahora simplemente sonaba como la consecuencia natural de algo que llevaba tiempo muerto. Lo que me daba rabia no era perder la relación, sino la forma en que ella había llevado las cosas, el engaño, las mentiras acumuladas. Esa sensación de que se había acostumbrado a pensar en sí misma sin contar conmigo para nada. Cuando ya era casi la 1 de la madrugada, fui al dormitorio porque necesitaba ropa. Ella estaba en la cama despierta, con el móvil en las manos, pero en cuanto me vio entrar lo dejó a un lado, como si yo no hubiera notado el gesto rápido. Me preguntó si íbamos a dormir juntos o si pensaba seguir evitándola. Le respondí que dormiríamos en la misma habitación hasta que tomara una decisión final, pero que eso no implicaba hablar de nada. Se incorporó un poco y me dijo, «Estás siendo cruel a propósito». Le contesté que no estaba siendo cruel, solo sincero, y que si le molestaba la sinceridad quizá el problema era que estaba acostumbrada a vivir entre medias verdades. Ella intentó responder, pero la ignoré y me fui al baño a lavarme los dientes. Esa noche dormimos de espaldas, sin rozarnos. Ella se movió varias veces, como si no encontrara postura, mientras yo permanecí completamente quieto, no porque estuviera relajado, sino porque necesitaba mantenerme firme en mi decisión de no acercarme más a ella hasta que tuviera claro cómo iba a vengarme de la forma en que me había traicionado. A la mañana siguiente, apenas amaneció, salí de casa antes que ella. No dije adiós ni dejé ninguna nota. Me monté en el coche y conduje hasta el mismo edificio en el que la había visto entrar con el otro hombre. Ese día no iba a seguirla. Ese día iba a empezar a mover mis fichas, no con violencia ni con amenazas, sino con inteligencia. Si ella había decidido llevar una doble vida, yo iba a demostrarle que no estaba hecho para ser el idiota de nadie. Era el momento de preparar algo que la obligara a enfrentar las consecuencias, algo que no pudiera minimizar con excusas ni manipular con su forma habitual de darle vueltas a todo. Y mientras miraba el portal desde el coche, supe que mi revancha no sería impulsiva, sino calculada. Y que ella no vería venir nada. El lunes por la mañana no fui al trabajo. Apagué el móvil, cogí el coche y me dirigí al barrio donde estaba ese edificio al que Laura había entrado con ese tío que seguía sin tener nombre. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba información, algo más concreto que una imagen mental o una sospecha sostenida en silencios. Me quedé dentro del coche durante más de una hora observando los movimientos de la gente, tomando nota de los rostros que entraban y salían, las matrículas de los coches aparcados, cualquier pista que pudiera servir para identificar al tipo. A las 10:45 apareció, saliendo por la puerta principal con una mochila y auriculares puestos. Lo reconocí al instante, era el mismo del sábado. Alto, moreno, con esa forma de andar que da quien se siente confiado y relajado. Caminó calle abajo, giró por una perpendicular y lo seguí a pie, manteniéndome a una distancia prudente. Lo vi entrar en una cafetería pequeña y me senté en una mesa en la acera de enfrente, simulando mirar el móvil mientras lo observaba por la ventana. No parecía nervioso, no miraba alrededor, ni parecía ocultar nada. Tomaba un café, revisaba algo en una tablet y luego hizo una llamada. No podía oír nada, pero por el gesto relajado y la sonrisa, entendí que no estaba hablando con un cliente ni con alguien del trabajo. No era una conversación seria. Me quedé allí hasta que salió. Lo seguí de nuevo, esta vez con más precaución, hasta que entró en una oficina de seguros. Esperé unos minutos y luego me acerqué al cartel del portal. Ahí estaba su nombre, David Sanz García. Asesor comercial. Ya tenía lo que necesitaba. Volví al coche y escribí el nombre en Google.
Encontré su perfil de LinkedIn, su Instagram, varias menciones en webs del sector y hasta fotos de eventos de empresa. Laura me había dicho que era compañero del instituto, pero no tenía nada que ver con educación. No trabajaba en ningún centro. Era un tipo que vendía pólizas y seguros a empresas y particulares. Miré su Instagram y ahí estaban las fotos, playa, copas, cenas en terraza, mensajes de motivación estúpidos y, entre ellas, una foto reciente en un restaurante de Valencia que yo conocía bien, tomada un jueves por la noche, justo el día que Laura dijo que iba a clase de yoga con su amiga. Ella no aparecía en la foto, pero el vaso de vino blanco y el móvil sobre la mesa eran idénticos a los suyos. No necesitaba más pruebas. Tenía claro que llevaban tiempo viéndose. Y ahora que sabía su nombre, su cara, su trabajo, tenía el escenario montado. Faltaba la parte más importante, decidir cómo actuar sin arruinarme emocional ni económicamente en el proceso. No quería montar una escena pública ni buscar la humillación inmediata. Eso solo alimentaría su discurso de víctima. Lo que quería era dejarle claro que no solo sabía lo que había hecho, sino que podía tomar el control de la situación sin avisar. El primer paso fue cambiar la contraseña de acceso a mi cuenta del banco. Todas las domiciliaciones de la casa estaban a mi nombre y salían de esa cuenta. También cancelé mi tarjeta de débito secundaria, esa que le había dado para que hiciera compras comunes. No se lo dije. Solo lo hice. Al día siguiente, me tomé el trabajo de imprimir todos los extractos bancarios de los últimos 6 meses. No para discutirlos, sino para archivarlos. Si esto llegaba a un punto legal, quería tener documentación clara de todo. También saqué fotos a nuestras escrituras de alquiler, contratos de servicios, y cualquier cosa que pudiera usarse para mostrar que yo era quien llevaba el peso económico de la casa. Todo eso lo guardé en una carpeta y la dejé en el maletero del coche, bien organizada. A la noche, cuando volvió del trabajo, me preguntó por qué no había ido yo. Le dije que me sentía mal, que necesitaba tiempo para pensar, y que no estaba listo para volver a la rutina. No parecía preocupada por mi salud. Más bien le incomodaba el hecho de que estuviera en casa todo el día. Me preguntó si quería cenar algo, y le dije que no. Le molestó el tono, pero no dijo nada. Subió al dormitorio y se encerró a ver series en la tablet. Yo me quedé en el salón repasando todo mentalmente. Sabía que para que el golpe tuviera efecto, debía llegar en un momento que no esperara. Algo que la sacudiera. Algo que le recordara que no estaba jugando con alguien que iba a desaparecer por las buenas. El miércoles, cuando ella estaba trabajando, me acerqué a su oficina. Sabía que ese día salía a las 2 para ir a comer con sus compañeros. Me quedé en la acera de enfrente, viéndola salir, y como lo imaginaba, no estaba sola. Ahí estaba él, David, caminando a su lado. No se tocaban, pero hablaban con cercanía. No era una reunión profesional. Era otra cosa. Ella sonreía, y él se inclinaba levemente al hablar, esa forma de escuchar que no se finge. Los vi caminar hasta el restaurante de siempre, el mismo de la foto en Instagram. No entré, no necesitaba más. Volví a casa y redacté una carta. No una de amor ni una de despedida, sino una carta práctica, con fechas, nombres, lugares y una única pregunta al final: ¿en qué momento pensaste que yo no me iba a dar cuenta? La dejé en el cajón de su mesita de noche. No le dije nada. Esa noche, cuando entró en el dormitorio y la encontró, no dijo una palabra. Salió al salón con la carta en la mano y me preguntó si yo había sido quien la escribió. Le dije que sí. Se quedó de pie mirándome, con la hoja arrugada en la mano. Me preguntó qué pensaba hacer con todo eso. Le dije que todavía no lo tenía claro, pero que si ella quería evitar una guerra, tenía que empezar a ser honesta. Me preguntó si la estaba amenazando. Le respondí que no,
que solo le estaba avisando de que no iba a seguir actuando como si nada hubiera pasado. Le dije que lo sabía todo, con quién se veía, dónde y cuándo. Que no era una suposición. Ella se sentó en la silla sin fuerza. Me dijo que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Le contesté que lo sabíamos desde hace tiempo, pero que ella había decidido cruzar una línea sin decir nada. Me pidió que no le arruinara la vida. Yo le dije que ella ya se la había arruinado sola, que lo único que yo podía hacer era decidir si me quedaba en las ruinas o salía caminando. Esa noche dormí en el sofá. No por ella, sino por mí. Porque necesitaba espacio para seguir trazando los pasos. El jueves cancelé la cuenta compartida que habíamos abierto para gastos de supermercado. Transferí el dinero restante a una cuenta nueva solo a mi nombre. Cuando me escribió preguntando qué había pasado con su tarjeta, le contesté que a partir de ahora cada uno manejaría su propio dinero. Ella intentó llamarme, pero no respondí. Me limité a enviar un mensaje corto: me estoy preparando para el después. Esa frase fue el principio de todo. A partir de ahí, dejé de justificar mis decisiones. La mañana del sábado me desperté antes que el despertador, sin necesidad de mirar la hora porque llevaba días sin dormir bien, y decidí que ese día sería el último en el que compartiríamos casa, cama y silencios. No era una decisión tomada en caliente ni nacida del orgullo, sino una conclusión práctica después de haber repasado durante una semana todo lo que había pasado, cada conversación, cada mentira dicha con naturalidad, cada mirada evitada y cada intento de manipulación disfrazado de preocupación. Ya no sentía rabia, al menos no de la forma en que la sentía al principio. Lo que tenía encima era una mezcla rara entre cansancio y claridad. Había estado demasiado tiempo viviendo con la esperanza de que las cosas se arreglaran por sí solas, de que si le daba espacio ella reaccionaría, pero lo único que conseguí fue darle terreno para seguir construyendo su versión de la historia, esa donde ella era la víctima de un matrimonio frío y apagado, sin reconocer que había sido ella quien empezó a cortar la comunicación y a esconder partes de su vida sin avisar. Me levanté, preparé café para mí solo, desayuné con calma y me senté a redactar un documento con las cuentas cerradas. Cuánto quedaba en común, qué parte de los gastos asumiría cada uno, qué muebles se quedaban, qué objetos eran de cada uno. Nada sentimental, solo números y pertenencias. Laura se levantó a eso de las 10. Salió del dormitorio como si no hubiera pasado nada, con esa cara de quien quiere fingir rutina cuando ya no hay nada normal. Me preguntó si había leche. Le dije que no. Se sirvió un té y se sentó en la mesa de la cocina sin mirarme directamente. Me preguntó si pensaba quedarme en casa todo el día. Le dije que sí, que tenía algo que hacer. Guardó silencio unos segundos, bebió un sorbo y luego dijo que llevábamos toda la semana comportándonos como desconocidos. Le contesté que eso no era nuevo, que la diferencia era que ahora no lo fingíamos. Me preguntó si pensaba seguir así mucho tiempo. Le respondí que no, que justamente ese día quería hablar de cómo íbamos a cerrar todo. Se quedó inmóvil, con la taza en la mano. Preguntó, ¿cerrar qué? Le dije, lo nuestro. Esta casa. Todo. No lo dije con rabia ni con ironía, solo con la seguridad de alguien que ya no tenía dudas. Ella suspiró y dijo que no entendía por qué tenía que ser tan definitivo. Le recordé que llevaba meses construyendo otra vida sin mí, que lo único que yo estaba haciendo era actuar en consecuencia. Me pidió que habláramos con calma, que tal vez estábamos tomando decisiones precipitadas. Le dije que no era precipitado, que llevaba demasiado tiempo siendo paciente, esperando gestos que nunca llegaron. Entonces empezó la última conversación real que tuvimos. Me dijo que no había planeado que las cosas fueran así, que al principio solo necesitaba hablar con alguien porque se sentía sola y no quería preocuparme. Le respondí que no podía pedirme comprensión después de todo lo que había hecho sin decírmelo.
Me dijo que no había pensado que llegaría a tanto, que todo se le fue de las manos, que con David solo había buscado una forma de sentirse viva otra vez, que no fue amor, que no fue pasión, que fue una necesidad de sentirse escuchada. Le respondí que yo también me había sentido solo muchas veces, que también me sentía cansado de la rutina, pero que nunca crucé ninguna línea. Me dijo que eso era lo que nos diferenciaba, que yo siempre ponía barreras, que nunca hablaba de mis emociones. Le dije que quizás era verdad, que no siempre expresaba todo, pero que ella tampoco me dio espacio para hacerlo. Me dijo que había intentado recuperarnos, que por eso cocinaba más, que por eso proponía planes. Le dije que todo eso lo hacía después de verse con él, que sus esfuerzos llegaban tarde, y que lo más grave era que nunca paró. No fue un error puntual, fue una elección sostenida en el tiempo. Hubo un silencio largo. Luego me preguntó si había otra. Le dije que no tenía cabeza ni ganas para eso, que lo único que quería era cerrar esta etapa con dignidad. Me preguntó si de verdad quería que cada uno se fuera por su lado. Le dije que no lo quería, pero que era lo que tenía que pasar. Que ella ya había elegido y que yo solo estaba aceptando esa elección. Me pidió que esperáramos, que no tomáramos decisiones definitivas sin pensarlo bien. Le dije que había tenido días para pensarlo, que había dormido en el sofá por elección, que había cancelado las cuentas compartidas por decisión meditada, y que si todavía tenía dudas era porque no quería aceptar las consecuencias. Me miró sin decir nada durante un rato. Luego preguntó si había hablado con alguien más del tema. Le dije que no. Me preguntó si pensaba contarlo. Le dije que no era necesario, que esas cosas se terminaban sabiendo solas. Después de comer, se metió en el dormitorio sin decir más. Yo imprimí la hoja con la división de los gastos y la dejé sobre la mesa. Me senté en el sofá y esperé a que saliera. Lo hizo una hora después, con los ojos enrojecidos. Cogió la hoja, la leyó sin emitir comentario, y me preguntó cuándo pensaba irme. Le respondí que no me iba a ir, que era ella quien tenía la relación fuera de esta casa, así que sería más lógico que se fuera ella. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le recordé que tenía muchos amigos, que siempre decía que tenía una red sólida, que seguro alguno podría acogerla unos días. Me dijo que eso no era justo. Le respondí que no era justo lo que ella hizo, que ahora simplemente estábamos ajustando la realidad a los hechos. Me pidió un par de días para organizarse. Le dije que tenía hasta el martes. El domingo no hablamos casi nada. Cruzamos alguna palabra suelta sobre la compra o sobre un mensaje del casero, pero nada más. No intentó volver al tema. No pidió explicaciones nuevas. No ofreció disculpas adicionales. Solo se movía por la casa con esa mezcla de incomodidad y resignación. Yo seguí mi rutina con calma, sin provocaciones, sin comentarios innecesarios. Ya no necesitaba discutir. La decisión estaba tomada. El martes por la tarde recogió sus cosas. No se llevó todo, solo ropa, productos del baño y algunos libros. Me dijo que pasaría otro día por lo demás. Le dije que avisara antes. No lloró. No intentó abrazarme. Solo me miró unos segundos antes de salir por la puerta. Me dijo, espero que algún día entiendas que yo tampoco lo tuve fácil. Le respondí, y espero que tú entiendas que no puedes construir algo nuevo sobre las mentiras que dejaste atrás. No dijo nada más. Cerró la puerta y se fue. Me quedé en la sala en silencio, con la casa completamente distinta aunque no hubiera cambiado físicamente. Era la primera vez que me sentía en paz en semanas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No porque estuviera contento, ni porque sintiera que había ganado algo, sino porque sabía que había hecho lo que tenía que hacer.
No había reaccionado con violencia, no había buscado venganza barata, no había expuesto nada públicamente. Había puesto límites, había cortado lo que no se podía arreglar, y me había elegido a mí antes que a una versión rota del matrimonio. Ahora sé que una relación no se rompe por un solo error, sino por muchos silencios acumulados, por no decir las cosas a tiempo, por no tener el valor de admitir que algo ya no funciona. Laura eligió otra vida sin avisarme, y cuando yo la enfrenté, solo quiso ganar tiempo. No quería perderme, pero tampoco quería renunciar a lo que tenía fuera. Al final, eligió mal. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, elegí bien. Ahora sigo con lo mío, en silencio, tranquilo, sin necesidad de mirar hacia atrás. Porque aunque no me lo esperaba, ya estoy en otro sitio.